Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches a todos. Es un gusto, de verdad es un placer estar con todos ustedes. Pues de vuelta a nuestro estudio de todos los lunes que comenzamos hace algunas semanas. Estamos estudiando un seminario básico del Ministerio Nueve Marcas. Esa es la base de nuestro estudio. Nosotros enriquecemos este estudio maravilloso que tienen ahí entre sus archivos, documentos en su página, y una bendición más poderlo tomar con maestros capacitados, con maestros de renombre, y todavía así enriquecer un poco más lo que queremos darles a todos ustedes. Así que llegamos a un tema. Hoy es la clase número 10, pero es nuestro tema número 4, decía de la iglesia, y también un tema de cómo guardar y mantener la unidad en la iglesia a pesar de la diversidad en tantos factores. Hoy llegamos a un tema también muy controversial, sobre todo en los últimos días, porque uno de los fundamentos que hace que una iglesia pueda vivir como una iglesia bíblica es la predicación de su... Es que las escrituras, desde los tiempos de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que surgió en Pentecostés, después de que el Señor resucita y asciende al cielo, le da instrucciones a sus discípulos, y ese primer grupo de hermanos, de personas, siendo los apóstoles, ese fundamento de la iglesia, pues comienzan a darse cuenta que cuando están estableciendo iglesias o personas que se cambian de residencia, aún teniendo el fervor de servir a Dios, comienzan desde el interior a ver personas que tienen apariencia de piedad, que parecen ovejas, pero en realidad son lobos. Lobos que están comenzando a desviar a través de enseñanzas incorrectas, de enseñanzas de acuerdo a sus propios intereses, la doctrina, las enseñanzas de Jesucristo, en la cual fueron enseñados. ¿Por quién? Por los apóstoles. Y es por eso que en algunas de las cartas, tanto del apóstol Pedro como del apóstol, las personas tengan alimento. La predicación de la palabra es el alimento espiritual con el cual una iglesia se alimenta, madura, crece, a través de la cual hay salvación, hay santificación dentro de una iglesia. Es un propósito de los principales y fundamentales dentro de una iglesia. Así que, como hemos estado viendo, la vida en una iglesia debe ser algo sobrenatural, que no procede del esfuerzo humano, como hemos estado viendo, sino que procede de Dios mismo, del Espíritu de Dios, a través de su palabra únicamente. Esto quiere decir que hemos visto que cuando las personas que no conocen de Cristo, del Evangelio, del cristianismo evangélico, dan un vistazo, echan un vistazo a nuestra iglesia, profundidad y amplitud en nuestras relaciones. Y esto es algo que va más allá de lo que pueden hacer medios naturales, esfuerzos humanos, de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, porque Dios también en su palabra los medios o disciplinas espirituales que Él nos dejó, en los cuales podemos edificar la iglesia. Y ha elegido que dos de esos principales, sobre todo nos podemos dar cuenta ya en Hechos 2:42, en el cómo es uno de esos medios, podríamos decirlo, de esos medios espirituales de la gracia sobrenatural.
Cuando se predica la palabra de Dios, en primer lugar, hay salvación. Si en las iglesias se predica la palabra de Dios, el evangelio verdadero de la palabra de Dios, hermanos, hay salvación. Piensa en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la predicación es el medio ordinario. ¿Te das cuenta? No hay otro medio para que alguien nazca de nuevo, tenga salvación en su vida, haya una vida espiritual obvia, real, sino que es a través de la palabra de Dios y a través de escucharla, a través de estar expuestos a ella. Y una manera de estar expuestos a la palabra de Dios es la predicación en las iglesias. Entonces es importante, y durante esta noche vamos a examinar pues el primero de estos dos medios. Ya dijimos la oración y la predicación, y vamos a contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos ser parte de una comunidad en la iglesia con una unidad sobrenatural? Repito, ¿cómo podemos ser parte de una comunidad en la iglesia con una unidad sobrenatural? ¿Cómo se podrá lograr esto? Principalmente escuchando la palabra de Dios y orando. Y hoy vamos a comenzar con la palabra de Dios, con la predicación. Así que si tú quieres saber cómo ser parte de una comunidad en tu iglesia con una unidad sobrenatural, pues quédate, escucha el video completo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos muchas gracias y venimos ante ti en este momento a rogarte y suplicarte que tengas a bien derramar tu gracia en este momento, a fin de que a través de tu Espíritu Santo seamos ayudados en nuestro entendimiento para entender la importancia que tiene, Señor, el proclamar tu palabra correctamente, el predicar tu palabra únicamente, no solo en nuestra vida individual, sino, como hemos estado aprendiendo en este estudio, en la vida colectiva, en la vida a la cual tú nos llamaste, Señor, al ser insertados en un cuerpo llamado iglesia. Así que si deseamos honrarte, Señor, y glorificarte, no solo en nuestra vida personal, en nuestro testimonio personal, sino que nos estás enseñando a que también te glorificamos en el contexto de la iglesia, pon en nosotros ese deseo de hacerlo, Señor, y de hacerlo siendo enseñados por ti. Así que te rogamos que bendigas este tiempo, Señor, en sobremanera, porque sabemos que ya lo estás bendiciendo desde el momento en que podemos conectarnos y tenemos la oportunidad de estar expuestos a tu palabra. Síguelo bendiciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podríamos comenzar entonces diciendo, hermanos, que la predicación en una iglesia importa. La predicación es importante, ya que el hecho de que la predicación es el medio de Dios para llevar a cabo esta unidad sobrenatural no debería de sorprendernos. Al fin y al cabo, Dios siempre ha creado a su pueblo con su palabra. Y no solo su pueblo, sino todo. Nosotros sabemos que en Génesis dice que Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Y a veces es difícil incluso enseñarles a los niños y explicarles cómo a través de su palabra, un Dios como el que tenemos, dijo, sea la luz, y fue la luz. Todas las cosas las creó con el poder de su palabra. Vemos en las Escrituras que también Dios creó al pueblo de Israel por la palabra de su ley allá en el monte Sinaí. Si ustedes van a pasajes allá con los profetas, vemos en Ezequiel
que Ezequiel es llamado a profetizar. Y profetizar es un sinónimo de predicar, no solamente, como algunos enseñan hoy en día, hablar de las cosas futuras o hablar en el nombre de Dios y que tenga Dios una palabra para ti en especial, como se enseña hoy en algunos lugares. Sino que ahí Ezequiel 37, versículo 7 y el versículo 10 nos da esa visión que recibe Ezequiel para profetizarle a huesos secos, ¿se acuerdan? Y vamos ahí un poquito para que ustedes recuerden. Ezequiel 37, 7 y 10, yo se los leo. Dice Ezequiel: profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Adelantamos, versículo 10 dice: y profeticé como me había mandado. Nuevamente, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Entonces, llama la atención, sobre todo en dos versículos, el 7 y el 10, que Ezequiel pone énfasis, si ya lo notaron, en profeticé, prediqué, proclamé, pues como me fue mandado. O sea, él recibió una orden de cómo hacerlo. Yo no sé ustedes, pero imagínense a un hombre hablando a huesos secos para que tuvieran vida. La palabra de Dios entonces, hablada a través del profeta Ezequiel, es lo que trajo pueblo a su vida. Y era una de las enseñanzas y el énfasis de exhortación de Ezequiel para traer vida al pueblo de Israel. Pero es exactamente algo parecido a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús, hermanos, la palabra de Dios hecha carne, enseñó al pueblo de Dios. Y es esa predicación del Evangelio también por parte del apóstol Pedro allá en Hechos 2, lo que enciende a su iglesia. Y después la enseñanza fiel de los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús, lo que sostiene esa iglesia. Un sermón donde miles de personas, a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través del apóstol Pedro, se convierten, pero después la fiel enseñanza de esos apóstoles sostiene la iglesia. Así que entonces la palabra de Dios es fundamental para la identidad de su pueblo. Tenemos que tener entonces, hermanos, cuidado en el mensaje que estamos dando cada vez que predicamos su palabra. Ahora bien, si ya vimos que la predicación es importante y podríamos seguir viendo pasajes en el por qué la predicación es un pilar para el fundamento de la unidad en una iglesia, para que la iglesia tenga unidad sobrenatural, que no esté basada en los esfuerzos humanos, sino en mantenerla a través de lo que la misma palabra explica. Vamos a hablar específicamente de la predicación expositiva. ¿Por qué? ¿Qué significa? En primer lugar, hermanos, vamos a hablar de la predicación expositiva. Oye, es bueno, pero es que cada persona ha sido respaldada por Dios. Te podrá decir alguien: yo he visto ministerios en una sierra, en un pueblo alejado de la ciudadanía, de medios, donde se pueda una persona preparar. Y aún con todo, yo he visto lo mismo que hacía Ezequiel en personas que tienen el deseo de ayudar a Dios. Y he visto cómo Dios los usa para traer salvación. Y hermanos, no lo dudo. Porque Dios, dice Hebreos 1, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras,
Lo puede hacer y lo hizo, por ejemplo, incluso a través de una burra. Y podríamos seguir viendo cómo Dios lo hace a través de hombres que Él decide, porque Él conoce a sus escogidos, conoce a quién va a salvar. Y vemos, por ejemplo, en Mateo 7, que muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos, como primer punto. Y después otras cosas, otras obras. Y les va a decir, no los conozco. O sea, hay personas que están en los púlpitos que no son creyentes. Eso es terrible. Eso es peligroso. Pero aún con todo, hermanos, Dios los usa para así salvar a otras personas. Oyes, pero entonces no me tienes que imponer un tipo de predicación. No, de ninguna manera. Pero lo que vemos es que cuando no vemos que las escrituras, que hombres como David, hombres como Jesucristo, Pablo, sobre todo nuestro Señor, tenía un tipo de predicación como la que estamos exponiendo esta noche, predicación expositiva, que vamos a explicar qué significa, qué es y por qué creemos que ese pilar que sostiene la unidad en una iglesia es con material fino. Porque, y hablando de dos columnas en una construcción, ese pilar de la predicación, alguien podría decir, en mi iglesia se predica la palabra. Sí, el problema es que a lo mejor hay mucha arena. Y cuando vengan vientos sobre la congregación, vientos sobre los mismos líderes, a veces no se está listo. Y por eso iglesias desaparecen, o por eso tantos y tantos problemas en las iglesias. No porque haya iglesia perfecta donde no los haya. Porque la predicación expositiva no solo depende el resultado de esta en quien la proclama, como lo vamos a ver esta noche, sino también en quienes escuchan. Jesucristo predicaba expositivamente y muchos lo escuchaban y eran salvos. Y muchos lo escuchaban y parecían salvos. Y días después gritaban, crucifícale. Esas mismas personas, que aparentemente creían. Pero en lo que cabe a una iglesia tiene la responsabilidad de predicar, en primer lugar, solo la palabra de Dios, la que trae vida, la que salva, la que santifica, hace madurar y crecer, solo la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos entonces específicamente de la predicación expositiva? Escucha por qué, porque puedes predicar y ver que nada sobrenatural acontece. O pensar que cuando predicaste la palabra, como sucede en el contexto del que yo vengo, cuando predicaba sin conocer cuáles eran los beneficios y las bendiciones de la predicación expositiva, siendo un predicador en otra iglesia, sin esta enseñanza, la meta para mí era el ver cuántas personas se levantaban a recibir a Cristo en su corazón. Y entonces, con el tiempo, al ver la incapacidad, los dones, talentos, oratoria, retórica, capacidades naturales que muchos veía que tenían, y cómo emocionaban a las personas y cómo los llevaban de una emoción a otra durante su mensaje, pues es lo que empiezas tú a querer emular, a querer copiar, porque ves que funciona. Y a eso, tiempo después, me di cuenta que se le llama pragmatismo. Se oye una palabra muy rara, sé que muchos de ustedes la conocen, pero de manera muy resumida, muy resumida, para ti que tal vez no conoces qué es pragmatismo, es aquello que te funciona, y si te funciona, hazlo. No importa si conlleva riesgos, si conlleva ir en contra de tus ideales, de tu ética, en este caso espiritual, religiosa. Si te funciona, úsalo. Y bueno, pues un ejemplo y una ilustración es, yo tenía ganas de predicar la palabra de Dios, pero al ver que otras cosas funcionaban cuando se le añadían,
pues entonces comenzaba a añadirla. Y sin darme cuenta, comenzaba a predicar cada vez menos la palabra de Dios y a utilizar cada vez más recursos humanos que pudieran emocionar, motivar a un sentimentalismo, a un emocionalismo en el cual hoy la iglesia se encuentra atrapada. Y más en América Latina, hermanos. Está atrapada entre el pragmatismo que le quiere añadir todo lo que se pueda a la palabra de Dios y el sentimentalismo, el emocionalismo. ¿Cómo muevo las emociones de las personas? ¿Qué les ofrezco para que sientan? Y si son emociones y sentimientos que les agraden, va a ser de enorme bendición. Entonces, sin darme cuenta, comenzaba a tener objetivos humanos. Y se podía decir, es que cuando predica José Luis, se paran tantas personas y empezar la comparación, cuando predica tal persona, casi no se paran. Porque el objetivo es humano, es carnal. Entonces, pudiera parecer que a los ojos del hombre pasa algo, pero estaba yo predicando y sobrenaturalmente no pasaba nada en la vida de las personas, hermanos. Y entonces, siendo pastor, me daba cuenta, junto con otros pastores o líderes, que había necesidad de mucha consejería, de ver que las personas no maduraban, no crecían, comenzando por mí, por mi familia, y a tratar de aparentar o ver cómo muchas veces mis pecados me llevaban, aún con el tiempo en la iglesia, a cometer errores y lastimar, como se suponía que con el paso del tiempo, siendo más maduro, creciendo más a la imagen de Jesucristo, no debería de hacerlo, pero pasaba a veces totalmente lo contrario. Entonces, no toda la predicación es fiel. Y aún toda esa predicación no fiel, Dios la puede usar para salvar gente, lo quiero aclarar. Pero también para que se finjan muchos nuevos nacimientos que no lo son en realidad. Y entonces pudiera haber, con este tipo de predicación, muchas personas sentadas en las bancas de una iglesia, no siendo creyentes, no siendo cristianos. No es infalible la predicación expositiva, porque yo he visto cómo hay predicación expositiva y la gente de todos modos se duerme y la gente de todos modos no le interesa, porque te acabo de decir hace un momento que la predicación expositiva depende de dos factores, quien predica y quien escucha. Y el mejor ejemplo, nuevamente lo repito, es nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, a quienes cuando se predicaba de esta manera, o no les interesaba, era indiferente, o les querían matar. No todas las personas entonces tampoco son oyentes fieles. Solo piensa en toda esa gente que escuchó a Jesús y después se alejó sin ningún cambio en sus vidas. Por tanto, hermanos, primero quiero hablar acerca de qué clase de predicación debería verse como normal. Y luego, ¿qué sucede cuando esa predicación se cruza con la iglesia, con el pueblo de Dios? Así que entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué clase de predicación entonces creará sobrenaturalmente al pueblo de Dios de la nada? ¿Qué clase de predicación creará sobrenaturalmente al pueblo de Dios de la nada? En una palabra, hermanos, la predicación expositiva. Aquella predicación que nos expone un pasaje de la Escritura. Repito, de manera muy sencilla. Ahorita vamos a profundizar. Aquella predicación que nos expone un pasaje de la Escritura. A eso nos referimos de manera muy sencilla con predicación expositiva. Aquella que expone, que explica un pasaje de la Escritura. Mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación. No aquella que cita un mensaje de la Escritura en un inicio, pero después se va a donde el predicador o
o el que está hablando quiere llevar a su audiencia, como también hoy pasa en muchos lugares. Se toca y se lee el mensaje, el texto, del cual aparentemente se va a exponer, pero pasa lo que sucedía en la primaria a muchos de nosotros, en donde tal vez nos tocaba exponer un tema, pero ese tema nos llevaba hacia muchos lugares en donde nos desviábamos por completo del tema principal y de repente el profesor nos decía: estás reprobado, o tienes 6, te agradezco tu esfuerzo, te agradezco, pero si te tocaba hablar del elefante, no sé por qué pasaste por toda la selva y al final no nos hablaste del elefante. Así que entonces la predicación expositiva es aquella que nos expone un pasaje de la Escritura. Cuando decimos, hermanos, que un sermón es expositivo, queremos decir que está diseñado para explicar un pasaje en particular de la palabra. De manera que la enseñanza principal del sermón es la enseñanza principal de ese pasaje. En palabras del profesor y pastor Luis Contreras, que yo sé que algunos conocen y si no busquen predicaciones de él dice: la predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original, junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. Lo voy a repetir. La predicación expositiva explica lo que el autor original, ¿quién es el autor original? Dios, y ese autor humano quiso decirle a la audiencia original, junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. En otras palabras, entonces, el autor original quiso decir algo específica y escucha únicamente para la audiencia a quien le escribió su libro o su carta, las que vemos en tu Biblia. Dios quiso decir una sola cosa entonces. Y nosotros, como predicadores expositivos, explicamos a través de un método literal, histórico, gramatical, de muchísimo trabajo, de horas de trabajo, para buscar esa explicación y esa única interpretación que tiene ese pasaje. Porque Dios quiso decirle algo en particular a esa audiencia original. Y después pasamos, para que sea una verdadera predicación expositiva, a las implicaciones o aplicaciones, que ya no es una sola como la interpretación, sino las que tú encuentres. Implicaciones y aplicaciones prácticas para la audiencia contemporánea, la que nos escucha hoy, comenzando por el predicador. ¿Para qué me sirve esa enseñanza que Dios le quiso dar a una audiencia en particular? ¿Para qué me sirve hoy a mí? Eso es la predicación expositiva. ¿Pero por qué es importante entonces? Número 1, hermanos, porque si no se predica lo que quiso decirle Dios a una audiencia original y buscar implicaciones prácticas para mí, puedo apropiarme de cosas que eran para cierto personaje o cierto pueblo, en particular el pueblo de Israel, que no me corresponden por mi contexto cultural, histórico, que era solo para ellos. O me va a pasar, Gaby, si me pasas una Biblia, por favor, lo que le pasó al apóstol Pedro allá en el último capítulo de Juan, y que siempre uso como ilustración, hermanos. Pero entonces la predicación es importante, la predicación expositiva, en primer lugar por eso. Porque yo no puedo decir que todo lo que la Biblia dice literalmente, tengo que aplicármelo. Imagínate que me tope un día con "y Judas se ahorcó". No, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir explicando lo que el texto
dice, lo que el texto significa o significó, después aplicarlo a mi vida. ¡Qué gran diferencia! En mi caso particular, viniendo de un contexto en donde ya predicaba, entre comillas, la palabra de Dios, utilizando otros misma que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser, hasta los tuétanos, y que discierne las intenciones del corazón. Pero si yo no creo eso, como no lo creía, entonces hacía de todo lo que a mí me pudiera funcionar para tratar, en mi propia perspectiva, según yo, de ser efectivo al dar mensajes. Por eso es que hoy escuchamos personas que ustedes y yo conocemos o conocimos o escuchamos de ellas. Número uno, bien intencionadas. Nos podríamos atrever a decir personas nacidas de nuevo, creyentes verdaderos que están en un púlpito enseñando. Pero que en sus propios recursos, en la incapacidad de poder a veces sentirse aptos para alimentar a las ovejas, pues están en esa lucha. Están buscándole por acá, buscándole por allá con buenas intenciones, pero no dan en el blanco. Hay ese tipo de personas. Pero hermanos, tristemente, todos tenemos que reconocer que la mayoría de las personas a las que me estoy refiriendo, que están en un púlpito, tienen intereses personales, de poder, materiales, de enseñorearse de las personas para obtener eso que su carne les pide. Y entonces, en su ignorancia y soberbia y orgullo, ellos se ponen en un púlpito a cada domingo a estar hablando de su testimonio, para comenzar, hablando de algo erróneo. Y entonces la persona que tiene 4 o 5 años en la iglesia, pues tiene 4 o 5 años sabiéndose el testimonio del predicador. No, es que esto sí sé que ustedes ya lo escucharon, pero sé que al que viene, pues le sirve porque no ha escuchado mi transformación, mi testimonio. No es malo, hermano, pero tú estás cada domingo o las veces que lo hagas en un púlpito para predicar la palabra de Dios por encima de tu testimonio. No porque el testimonio no sirva, pero el testimonio, escucha, no salva. Y la palabra de Dios acabamos de ver en Santiago 1, en Romanos 10, que la palabra es el medio por el cual las personas se van a salvar. Entonces es importantísimo. Pero no solamente algunos hermanos hoy en día se aferran a las enseñanzas de su testimonio. Hay algunos otros que con un poco más de recursos son más peligrosos. Porque entonces se ponen a tomar mensajes de otras personas que suenan muy bien, mensajes de otras personas que vieron el impacto en sus congregaciones y comienzan a emular, comienzan a copiar, comienzan a mezclar. Porque si encuentro diferentes, ahora más fácil con el internet, de un mismo tema, diferentes mensajes, diferentes expositores, pues tengo mucho más. Y hago una mezcla mía y digo que el mensaje es mío porque ya no es la copia perfecta de aquellos dos. Otro peligro todavía peor, el que se esté introduciendo a la iglesia la psicología o cualquier otra filosofía humana, la que está de moda. Y entonces, si la justicia social está de moda, movemos las emociones con las personas para engrandecer la justicia social. Si de repente hace no mucho tiempo salió el coaching tan famoso, tan carísimo, que cobraba un coach para dirigir la vida de las personas, pues entonces hago el coaching cristiano, la psicología cristiana, y muchos de los sermones y predicaciones o conferencias o como les digan, los mensajes
que deberían de salir de un púlpito solo de la palabra de Dios, vienen mezclados. Pero te repito, que no solo son responsables esas personas que predican de estas maneras y ejemplos, pudiera seguir la lista, porque muchos otros persiguen la prosperidad, y si ven que la gente quiere prosperidad, pues en todos sus mensajes va a haber prosperidad, porque eso le funciona. Si va a haber un pensamiento positivo, pues entonces tengo que pensar positivo, tengo que declarar positivo. Si eso me funciona, otra vez pragmatismo, ¿te das cuenta? Me funciona, lo voy a seguir usando. Y podría seguir con la lista, amados hermanos, de todo lo que se hace en lugar de predicar solamente la palabra de Dios. En lugar de predicar solamente la palabra de Dios y lo que implica predicarla. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que tengan por dignos de doble honor, y más aún aquellos a los que escuchan la palabra, trabajan. Y esa palabra trabajo es hasta el cansancio, un mensaje expositivo para predicar solo la palabra de Dios. Nos tendría que hacer durante la semana invertir bastantes horas, no solo de preparación, sino de oración, de reflexión, de meditación, de dependencia absoluta de Dios, para que la palabra, solamente la palabra llegue. Pero escucha lo que voy a decir a continuación, porque sé que muchos conocen este otro contexto. De unos años para acá ha vuelto a renacer, se ha vuelto a redescubrir esta predicación expositiva que muchos hermanos reformadores, los puritanos, mantenían como un estilo de predicación, la predicación expositiva. Y de repente volvió a renacer el redescubrimiento de la predicación expositiva. Y tenemos que tener muchísimo cuidado ahora de aquellos que incluso se atreven a decir, predicamos expositivamente un libro, versículo a versículo. Pero cuando te das cuenta, intentan hacerlo a través de medios bien intencionados. Otra vez voy a hablar primero de esas personas, pero que se quedan cortos en el hecho en el que no se quieren preparar. Pero ahora voy a hablar de los que sí están preparados, de personas más peligrosas en nuestros días, que estando preparados para poder realizar un mensaje expositivo, de todos modos forcen el texto, se salgan del marco del cual los limita a no hablar más que del propio pasaje, predican parte del pasaje, pero lo dirigen y lo guían siempre, escuchen, hacia sus propios intereses y a lo que quieren ellos cambiar en las mentes, en las vidas y en las prácticas de las personas, eclesial e individual. Hoy hay personas, lobos más peligrosos, aprovechándose de que tienen cierto conocimiento de la predicación expositiva, iglesias aún que tienen esta parte de enseñanza dentro de sus iglesias, pero que aún así no están dando en el blanco. Algo está sucediendo. Y repito, no porque haya iglesias perfectas y sin problemas. Pero esos problemas, hermanos, si el fundamento para sostener esa casa, ese techo, es una predicación fiel de la palabra de Dios, van a hacer menos daño. Van a hacer menos daño. Así que entonces decía un amigo que tengo todavía, ya no lo veo tanto, está en Cuernavaca, pero me decía, gracias a Dios que hoy ya nuestro alimento no son comida chatarra. Él decía, no son chetos, sino ahora tenemos alimento sólido.
Pero aún ese alimento sólido tenemos que discernir si está dando en el blanco. Si no, una persona preparada, incluso con licenciaturas, maestrías, diplomados, lo que tú quieras, hermanos, y siguiéndolos acumulando, tiene objetivos personales y es más peligroso porque está preparado. Pero hay personas en iglesias de sana doctrina que aún esas personas dentro de esas iglesias buscan sus propios intereses. Tristemente es la realidad. Y por eso hoy iglesias de sana doctrina están siendo acabadas, destruidas, divididas. Es que, dicen algunos en este contexto, la predicación expositiva es fuerte y a la gente no le gusta que sea fuerte. Hermano, y eso lo vemos en el mejor. Hasta el arrepiéntanse más apasionado de nuestro Señor Jesucristo va lleno de amor. Así que no pueden jactarse muchas personas que presumen el que predican expositivamente, que su predicación es fuerte y pega. La predicación es dura a la carne, a la conciencia. Pero la predicación, hermanos, de la palabra, cuando confiamos en ella, no tenemos por qué insistir con métodos humanos, aún dentro de una predicación expositiva. La palabra de Dios lo va a hacer a tiempo y en su tiempo. Yo confío en ella. Entonces, pues ha habido otras alternativas entonces. ¿Qué ventajas hay en que se predica expositivamente? Un pasaje de la Escritura, en lugar de un tema, por ejemplo. La palabra de Dios marca la pauta para el sermón. Repito, la palabra de Dios marca la pauta para el sermón. En lo práctico, la predicación expositiva obliga al predicador a abordar versículos que puedan incomodarle o que no encajan tan claramente con su teología. Entonces es la palabra de Dios, si yo comienzo con Efesios, la que me va marcando la pauta para cada sermón, porque comienza que el pueblo es como su rey, como su gobernante. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios marca la pauta para el sermón en la predicación expositiva, no el predicador, no el que dice, Juanita necesita esto, ahí te va Juanita, Pedro necesita aquello, ahí te va Pedro, y el tema va a ser temas que yo sé que todos estamos pasando por ellos. Enojo, y entonces se la pasa hablando del enojo porque sabe que ahí va, dicen ellos, a pisar callos. Y entonces, como dicen coloquialmente, ya no es una predicación, sino una piedricación, dicen los mismos predicadores modernos. Entonces, la predicación expositiva obliga al predicador a abordar versículos que puedan tanto de lo que viene antes o después, en donde se encuentra ubicado el pasaje, significan una cosa totalmente diferente a lo que por años significaban. Bueno, pero no tenía la intención y Dios me perdona eso. Sí, Dios te perdona eso. Si conoce tu corazón, tienes razón. El problema es que, escucha, hermano, si tú interpretas mal la palabra de Dios, la vas a practicar. Y quiero que leamos juntos o escuches Juan 21:20, cuando se va a hablar del discípulo amado, que era Juan mismo. Pero tiene una plática Pedro con Jesús muy interesante, quiero que pongas atención. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero vea lo que sucede a continuación, hermano, en el versículo 23.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, Pedro comprende una cosa de la palabra de Jesucristo, y lo que él entendió se extendió como un dicho entre los hermanos. Y Pedro fue a asegurar diciendo que Juan no iba a morir, pero dice claramente aquí, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti. Lo importante en el mensaje de Jesús a Pedro fue decirle, tú sígueme. Deja de ver a tu alrededor, tú sígueme. Pero Pedro, al comprender mal la escritura, la aplicó mal, ¿te das cuenta? Y al aplicarla mal estaba diciendo cosas que Jesús no dijo. Y esto es serio cuando alguien predica la palabra de Dios y dice cosas que Dios no dijo. Y lo inofensivo se convierte en algo peligroso. Y sobre todo cuando te encuentras con personas, hermanos, con intereses dolosos. Voy a dejarle hasta ahí porque quiero hacer una última reflexión. He estado mencionando que no solo depende de quien predica y de las diferentes formas de pararse en un púlpito, en un estrado, frente a una iglesia, a predicar muchas veces. Pero te dije que aun que se pueda predicar fielmente la palabra de Dios, hay otro factor, que es quienes escuchan. Y que el ejemplo mismo es Jesús o iglesias de sana doctrina, predicadores, hermanos potentes, fieles a la palabra de Dios, iglesias, y se pierden todo este tipo de manjares. Yo te pregunto esta noche a ti, ¿qué tipo de escucha eres tú? Porque también, hermano, la Escritura nos dice algo muy peligroso de los que buscamos, o de qué buscamos cuando el Señor nos salva, que estamos en una iglesia. Y muchas veces los responsables no solo son los predicadores, sino muchas veces también los escuchas. Porque quieren estar escuchando cosas que a ellos les gustan, que a ellos les convienen, que a ellos les agradan. Y muchas veces eso no es la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Tremendo pasaje que ya no me da tiempo explicarles, hermano. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha, pastor, que prediques la palabra, solo la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra. Confía y ten fe en la palabra. Cree en la palabra. No le añadas a la palabra. Esfuérzate por predicar la palabra. Ilustra con anécdotas, con historias, con noticias, para mejor entendimiento, pero predica la palabra de Dios. Pero esto es para ti que escuchas normalmente en una iglesia, que te alimentas en una iglesia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y yo conozco mucha gente que Dios, por diferentes maneras, circunstancias y tiempos específicos, los saca de un tipo de iglesia donde se predica emocionalismo y pragmatismo, sentimentalismo, lo que te dije en un inicio de la clase. Dios los saca de ese tipo de enseñanza. Dios comienza a enseñarles la verdadera predicación de la palabra, y en este caso expositiva. La próxima vez vamos a hablar más en cuanto a un tipo de predicación temática.
Pero Dios los saca de ahí, hermanos. Y como comienzan a recibir alimento, a algunos se les es pesado. Y a otros, hermanos, les es como redescubrir qué pueden hoy aprender de la palabra de Dios tan maravilloso. Y hay de los dos tipos. El peligro, hermanos, es que los dos tipos de personas, yo he sido testigo, y sé que muchos de ustedes también, que aún con todo, ese tipo de personas, los dos, el que se empezó a maravillar y a darse cuenta que la palabra de Dios es viva, que Dios quiere hablar, y lo hace a través de un ser humano imperfecto, cuando Él es fiel a la palabra, o los otros, que les molesta, no les da sueño, no entienden al principio muchas cosas. Ambos tipos de personas, muchas veces teniendo comezón de oír, se regresan a las fábulas y se apartan de la verdad. Yo he sido testigo de eso, tristemente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú sé sobrio, tú mantente predicando la palabra de Dios. Y si lo tienes que hacer con 5 personas, con 10 personas, sigue siendo fiel a la palabra de Dios. Tú que estás en una iglesia de sana doctrina donde te llenas y te podrías incluso hasta jactar y de repente hacer diferencias, ve si tú eres congruente al tipo de enseñanza al que estás siendo expuesto y si el intelecto no está ganando a la práctica. Ten mucho cuidado de que no suceda eso en tu vida, de que el intelecto no rebase tu práctica, porque muchas veces, hermanos, en iglesias donde se percibe un poco de la palabra, la gente con ignorancia, sin preparación, quiere predicar la palabra de Dios, se ve mucho más avance y práctica que en iglesias donde se jactan de ser reformados, de ser tan profundos en la palabra de Dios, pero tan vacíos, tan débiles a la hora de practicar. Que tengamos esta noche como última reflexión, tener cuidado. Y si tú estás en una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, te voy a decir algo, aunque pudiera ser una iglesia en donde dicen que enseñan expositivamente, que revises si lo hacen a través de esta pequeña introducción y del otro mensaje que vamos a dar la semana que viene. Evalúalo solo a la luz de la palabra de Dios. Pero si ves que no, definitivamente no, ve a una iglesia donde se predica expositivamente. Y tú que ya estás en una, primeramente el que predica. Dios te va a pedir cuentas un día. Te va a pedir cuentas. Y corres el riesgo de si no predicas y practicas, o que lo practiques de todos modos en esta tierra, o que te vayas con el engaño pensando que estás bien, y un día vas a ser de los de Mateo 7. Ten mucho cuidado. Tengamos temor y temblor de pararnos frente a un púlpito. Pero tú que escuchas y estás en una iglesia de sana doctrina, por favor, que hablen tus hechos y tu práctica, evaluándote continuamente, siendo no solo un predicador o un escucha expositivo, sino un practicante expositivo, que vamos a hablar de eso la semana que viene. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la valentía, Señor, que tú pones en el corazón de los hombres para hablar de estos temas. Sabemos, Padre, que va a haber personas a quien no les guste, tanto predicadores como escuchas. Pero es la verdad de tu palabra. Tenemos una instrucción tuya, Señor, de predicar tu palabra. De predicar solamente tu palabra y confiar en que tu palabra, Señor, es poderosa.
Perdónanos las veces, Señor, que no creemos eso con diferentes prácticas. Y ayúdanos a quienes estamos llamados, Señor, a pararnos frente a las personas, a hablar de tu palabra, a tener un temor real y reverente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando estemos sentados escuchando, Padre, nos ayudes a tener un corazón y un oído expositivo, con el fin de poder exponer lo que tú nos has enseñado a través de nuestras vidas, nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Que nos evaluemos continuamente, Señor, a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos todo esto juntos hoy, Señor, yo delante de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues saboréese la siguiente clase. Usted siga aprendiendo de este tema, ya con varias referencias, comentarios de grandes exponentes de la palabra de Dios, que sé que van a ser como un tesoro para poderlos tener como referencias, seguir su ejemplo, no solo en un púlpito, sino práctico en sus vidas, y también tener ahí sus comentarios con respecto a este tema tan importante de la predicación, como el fundamento, uno de los fundamentos de la unidad en una iglesia que vive como una iglesia bíblica. Que Dios les bendiga a todos.